Hola, buenas tardes a todos. Estamos aquí en una charla más de Tech Club Asturias. En esta ocasión tenemos con nosotros a Kevin Martínez Añón, que es investigador predoctoral en el Grupo de Investigación de Matemáticas del Desarrollo y la Evolución en el CRM y estudió Matemáticas y Física en la Universidad de Oviedo, además de un máster en Matemáticas Avanzadas e Ingeniería Matemática en la UPC. Por otro lado, tenemos también a Hugo Cano, que procede de una rama bastante distinta, estudió biología en la Universidad de Murcia, luego hizo un máster en paleoantropología y arqueología del Paleolítico en el University College of London y también es investigador predoctoral, pero en su caso en el grupo de genómica, bioinformática y evolución del Departamento de Genética de la UAB. Y nos van a hablar de muchas cosas de biología y matemáticas, así que la primera pregunta, lo primero que me gustaría saber por vuestra parte es qué lleva a un matemático a meterse en temas de biología y a un biólogo a meterse en temas de matemáticas que parece que no tienen absolutamente nada que ver. Yo, si quieres comenzar hablando, Hugo, si no empiezo yo. Empieza tú, anda. Vale, voy a poner la presentación. Vale. Yo en mi caso soy el matemático, ¿no?, que se acerca a los temas de biología. Como habéis ya escuchado de parte de Imanol, yo estudié física y matemáticas en la Universidad de Oviedo porque yo quería ser físico, quería ser aplicado, pero entendía que sabiendo matemáticas iba a saber muchísimo más físico, tener la capacidad de entenderla más. Cuando entré en la carrera me di cuenta de que lo mío eran las matemáticas, me encantaban, me apasionaba muchísimo más todo ese mundo teórico y hasta el día de hoy me encanta el mundo teórico de las matemáticas, pero debe ser que está dentro de mí ese gusanillo aplicado y demás, que siempre que he tenido la oportunidad de escoger tema para TFG, tema para TFM o ahora el doctorado, siempre que tenía que escoger entre esa parte teórica que me apasiona o una aplicación más, sea a física, a biología o demás, siempre me acabé decantando por la biología, así que no sé, supongo que es algo intrínseco en mí y también que es un reto muy bonito porque, como vamos a hablar ahora, la biología está como menos matematizada y menos matemáticas, hay muchísimo más por hacer, por construir y tener la oportunidad de aportar granitos de arena al avance de esta ciencia. Es muy bonito. Hugo, si quieres añadir algo. Pues yo soy la parte más biológica de esta charla, represento a la parte más biológica y bueno, yo siempre he querido dedicarme a la paleontología desde muy pequeño y por eso estudié biología y luego hice un máster en evolución humana porque dentro de todos los organismos los que más me interesan son los primates. Y el tema es que llegué a cierto punto en el cual me di cuenta de que sobre todo lo que sabía sobre la evolución en concreto no era suficiente como para realmente dar explicación a los problemas que tenía desde el punto de vista de la paleontología, que había más de lo que siempre había creído que había y que sin duda alguna las matemáticas, la biofísica eran necesarias para comprender más. Pasé de estar interesado en clasificar la morfología de los organismos a en realmente intentar entender por qué los organismos tienen esas morfologías. Y por eso hice, bueno, una vez que terminé mi máster en evolución, bueno, en paleoantropología y arqueología del Paleolítico, en el que, bueno, mi TFM también estuvo relacionado con fractales y con cosas más, aplicaciones más matemáticas, decidí pues entrar en un doctorado de biología evolutiva en el desarrollo que realmente me permitiera entender mejor cómo funciona, entender realmente por qué los organismos tienen las formas que tienen y cómo pueden cambiar. Sí, es importante. Es importante decir que, aunque Hugo y yo vengamos de backgrounds muy diferentes, trabajamos en el mismo grupo de investigación y, quiero decir, estamos ahora convergiendo en todos estos campos tan distintos. Empezamos, ¿no? Ya hablamos demasiado de nosotros. Sí, bueno, vamos a hablaros primero, pues, simplemente de dónde se aplican las matemáticas en la evolución, que llegan en la biología en general, y vamos a hablar simplemente describir dónde se hace y luego nos preguntaremos exactamente por qué, la pregunta central de esta charla, que es exactamente por qué hay
menos matemáticas en biología que en otras ramas de la ciencia, como por ejemplo la física. Y bueno, para acabar, pues hablaremos un poco de lo que hacemos, de qué tenemos en común. Vale, la biología es una ciencia empírica y por lo tanto, bueno, funciona con el método científico, que como probablemente sabréis, empieza con plantearnos alguna duda respecto a un fenómeno, en este caso fenómenos biológicos, los organismos de dónde salen, por qué cambian sus formas, por ejemplo. A partir de esta duda, pues generamos una serie de hipótesis o explicaciones razonables y de estas explicaciones razonables deducimos unas predicciones. Las predicciones son cosas que deberían pasar si la explicación, si la hipótesis razonable es cierta. Entonces, lo que realmente testeamos en experimentos son esas predicciones. Y las matemáticas, bueno, si todas las predicciones de una hipótesis se cumplen, entonces esa hipótesis es una buena explicación. Y si muchas de esas predicciones se refutan, pues entonces esa hipótesis no es una buena explicación para el fenómeno. Las matemáticas se van a aplicar en dos lados, en dos puntos de este proceso. Por una parte, en el desarrollo de las hipótesis y por otra parte, en los modelos descriptivos. Los modelos descriptivos son básicamente el análisis de datos. Una vez tenemos datos de nuestros experimentos, sí, lo que hace Iván. Una vez tenemos datos de nuestros experimentos, buscamos correlaciones e intentamos ver si los resultados de nuestros experimentos realmente refutan o mantienen las predicciones de nuestra hipótesis. Y esto es lo que más frecuentemente nos vamos a encontrar. Y otro tipo de modelos son los modelos de conocimiento. Son modelos que nos permiten determinar si una hipótesis tiene sentido o no, porque muchas veces una explicación razonable dicha de palabra puede parecer lógica, pero internamente puede introducir contradicciones y cosas que son difíciles de determinar si no las pasamos por una descripción matemática o una descripción lógica concienzuda. Los modelos de conocimiento, por lo tanto, nos permiten saber qué hipótesis merece la pena realmente, qué hipótesis tiene sentido, qué hipótesis merece la pena realmente estudiar y gastar dinero, tiempo y trabajo en investigar, y luego qué predicciones podemos deducir de esas hipótesis. Y ahora Kevin nos va a explicar algunos modelos de este tipo. Sí, modelos del conocimiento, por poner un ejemplo muy claro, yéndome un poco atrás a mi etapa como físico, son, por ejemplo, las leyes de Newton, ¿no? Que las tenemos muy claras en física y demás, o todo este modelo estándar y demás. Son esos marcos teóricos, matemáticos, donde las ecuaciones pues, nos explican un poco, nos modelizan lo que va a ocurrir, ¿vale? En base a ciertas asunciones y ciertas hipótesis que hacemos, ¿no? En biología, pues hemos escogido un par de modelos que existen, que funcionan así, porque yo creo que todo el mundo tenemos en la cabeza el hecho de la biología de voy al laboratorio, saco los datos y lo analizo, pero para mostrar que realmente también hay más matemáticas, que hay modelos de este tipo de conocimiento, pues 3 ejemplos muy sencillos. El primero es uno que siempre pongo en clase, que son los modelos de ecología. La ecología es lo que estudia cómo se comportan las especies dentro de un ecosistema. Y uno de los ejemplos más claros en los que las matemáticas ayudaron a comprender cuestiones que no se podían comprender solamente de la observación es esto que llamamos el efecto Ali. El efecto Ali tiene este nombre tan fancy, pero seguramente gente que sea aficionada a la pesca le sonará porque es la razón por la que tenemos que tener vedas de pesca, ¿vale? Lo que se predecía antes de que este señor hiciera sus experimentos y su modelización matemática es lo que tenemos en ese lado que está señalando ahí Hugo, ¿vale? Teníamos modelos que nos decían que cuantas más organismos de una especie vivieran en un hábitat, esos organismos comían los recursos que hay en el hábitat y, por lo tanto, la población crecería menos o con menos velocidad cuantas más organismos hubiese en el ecosistema, en el banco de peces, si queréis, ¿vale? ¿Por qué? Porque realmente los adultos se comen los recursos y las crías no podrían sobrevivir hasta llegar a un punto en el que es esa S que vemos ahí, en el que se satura, ¿vale? ¿Qué observa este señor? Este señor hace experimentos con peces y observa que no es del todo así. Hay un umbral por debajo del cual, si hay menos peces de ese umbral, que es la R que está señalando por ahí Hugo,
esa función se hace negativa y la especie tiende a extinguirse. Es decir, si hay muy pocos peces, que debería de ser fiesta, jauja, hay comida para todos, se va a la extinción la especie. Por eso hay que vedar la pesca, ¿no? Para evitar pasar el umbral del efecto Ali. Y este señor lo que hizo fue observarlo empíricamente, hizo un modelo. Dentro de ese modelo tuvo en cuenta diversas cuestiones, como por ejemplo el consumo de los recursos del ecosistema, pero también la cooperación entre esos peces. Y con un simple, teniendo en cuenta ese simple sumando dentro de la ecuación que vemos ahí arriba, de la cooperación, se dio cuenta de que sí, el modelo más sencillo, en el que lo único que hacían los peces, en este caso que es esa variable n, es comer recursos, reproducirse o cooperar para buscar recursos, aparece ese efecto Ali. Entonces, es un ejemplo en el que las matemáticas ayudaron a generar una hipótesis, qué es lo que está pasando, por qué se mueren los peces, por cooperación, que después se correlacionaba o se observaba empíricamente. Otro de los ejemplos, también muy relacionado, yo que soy matemático, sí, ahora Hugo se echará las manos a la cabeza, con el tema de las especies, es el modelo de Michaelis-Menten, ¿vale? En este caso, en lugar de tener pececillos que se juntan y tienen pececillos más jóvenes, ¿no? Tienen crías, tenemos moléculas químicas que viajan por el mundo, se juntan, se reproducen y hacen otras moléculas químicas. Como veis, yo soy matemático, me lo llevo siempre al abstracto. Me da igual realmente, que sean aquí lo que tenemos es una enzima que se junta a un sustrato, genera este compuesto que es bueno, básicamente se unen enzima-sustrato, y luego la enzima lo que hace es que cambia químicamente el sustrato, o lo rompe, o le añade algo, y de esta unión se obtiene la enzima que ya teníamos desde antes y el producto, que es una sustancia química nueva. Las enzimas, si lo recordáis del instituto, son catalizadores, son cosas que hacen que las reacciones químicas se reproduzcan más rápido, ¿vale? ¿Qué les pasa a esta? ¿Qué ocurría? ¿Qué ocurría con esto? Que supuestamente si yo añado más enzima, la velocidad de la reacción debería de ir subiendo hasta, ¿no? Cuanta más enzima, más velocidad, porque la enzima es un catalizador. Eso es lo que se creía. ¿Qué pasa? Que empíricamente se empieza a ver que no, que llega un momento en el que por mucho más sustrato que añadamos a la enzima, la reacción no va a ir más rápida. Esto necesitaba una modelización. ¿Qué hacen estas dos personas, Leonor Michaelis y Maud Menten? A partir de esa ecuación química tan sencilla que tenemos ahí, abajo, con la ley de acción de las masas, se montan todo un programa, toda una modelización matemática, resuelven esa ecuación diferencial y, en efecto, la solución de esa ecuación, esa es la curva que vemos en rojo, muestra una tendencia hacia la saturación. Es decir, las matemáticas nuevamente nos vienen a plantear una hipótesis de por qué existe este tipo de una hipótesis, no, un resultado de por qué este tipo de comportamiento, de saturación en la velocidad de reacción se produce, ¿vale? De hecho, y lógicamente la saturación también tiene mucho sentido, porque básicamente lo que sucede en este punto es que toda la enzima ya está unida a sustrato. Entonces, por más sustrato que le metamos, no va a ir la reacción más rápido, porque tiene que pasar por este estadio en el cual la enzima está pegada al sustrato. Con lo cual, tiene sentido. Sí, de hecho, ya fuera de lo que es el modelo matemático, pues solamente por comentar una curiosidad, mientras estábamos preparando esta charla, nos enteramos de que este trabajo, que nosotros lo utilizamos a diario, es la base de nuestra investigación, es el artículo más científico, más citado de la historia, al parecer. Este artículo de Michaelis y Menten, algo bueno, ¿no? Que sea un artículo paritario el que ocupa ese puesto de honor. Y si continuamos, no me dejo nada, ¿verdad? No. Y por último, el último modelo que quiero comentar, también muy relacionado con nuestro trabajo, es el mecanismo de Turing, que yo creo que es el ejemplo claro de cómo las matemáticas pueden llegar a ayudar a avanzar la biología. Alan Turing todos los conoceréis como el padre de la informática, un matemático muy prominente, y a mí me gusta siempre también, cada vez que la gente lo menciona, decir que sí, que también es el padre de esto que hacemos nosotros, de aplicar las matemáticas a la biología. Alan Turing, en sus últimos años de vida, se empieza a preocupar por un problema, que es el de
cómo narices un cigoto, una bola de células todas iguales, además a los matemáticos nos encanta que las cosas tengan simetría esférica porque es muy difícil de romper, cómo narices eso va a adivinar o va a saber dónde tiene que crecer una cabeza, unos brazos, unos pies y demás. Cómo surge nuestra simetría a partir de la simetría esférica. Y lo que hace es, quizás porque no estaba influenciado, porque no era biólogo o demás, olvidarse de toda la parafernalia mecanística que tienen los genes, las interacciones moleculares y demás, y decir, mira, aquí yo tengo moléculas que tienen que hacer dos cosas. Una es difundir. Están en una célula y ir a la célula de al lado. Ostras, eso lo puedo modelizar matemáticamente. Es la ecuación de Fourier, la ecuación del calor, la ley de Fick, conocido. Y si se encuentran dos moléculas en una misma célula, reaccionar. Eso ya lo vimos arriba. Era lo de Michaelis y Menten. Ostras, también lo podemos modelizar matemáticamente. Pues con esa simplificación, ¿vale? Se abstrae de... Me da igual que sea la molécula, yo qué sé, agouti, WNT, no sé cuántas más proteínas tiene esta gente. Me da igual, yo me centro en lo que tiene que hacer. Difundir y reaccionar. Solo con eso se monta este esquemita tan sencillo en el que tiene dos moléculas, el se llama morfógenos. La A es un activador, es el que genera la forma, el que activa la generación del brazo, ¿vale? Lo que hace es autoactivarse. Si hay A, produzco más A, y si hay A, también produzco H, que es el inhibidor. El inhibidor que hace, hey, activador, no te pases, te inhibo, hago que no te sobrepases tu producción. Solo con ese esquema, lo que fue capaz de conseguir es, partiendo de unas condiciones donde todo era igual, salvo ruido, llegar realmente a que se formen patrones heterogéneos en el espacio, patrones de diferenciación celular. Llegó a conseguir que una célula y la de al lado fuese distinta. El ejemplo más claro de dónde se ven los patrones de Turing es en el pelaje de los animales, ¿vale? Ahí a la izquierda tenemos unas simulaciones hechas por nosotros, simplemente resolviendo las ecuaciones que veníamos antes, y vemos cómo salvando el que hayamos colocado los colores para que coincidan, cómo se parecen pues, a los puntos del guepardo, las rayas de la cebra, yo qué sé, el dálmata y demás, ¿no? Y este es un ejemplo de cómo, con ese pensamiento matemático, vamos a simplificarlo, se llega a explicar a veces, aunque sea en abstracto, cuestiones para la biología. Y creo que por esto ya está todo, ¿no? Entonces ahora la cuestión es, ¿por qué realmente no hay más matemáticas en la biología? Si sabemos que todos estos modelos de conocimiento son tan útiles, realmente, ¿dónde estamos aplicando más las matemáticas en la biología hoy en día? Pues resulta que estamos aplicándolos más en la otra parte. Si os acordáis, estamos aplicándolo más en la zona de los modelos descriptivos, en el análisis de datos. Y los modelos descriptivos están muy bien, pero tienen una serie de problemas que a lo mejor no recordamos con suficiente frecuencia. Una de ellas es que, como os he dicho, los modelos descriptivos normalmente buscan correlaciones estadísticas entre cosas. Y a menudo nos olvidamos de que una correlación estadística no necesariamente implica una relación causal. Por ejemplo, aquí tenemos un gráfico en el que se correlaciona el número de ingenieros civiles doctorados en Estados Unidos con el consumo per cápita de mozzarella. Y parece que, bueno, la correlación es muy alta, un 95%, pero realmente la relación causal ahí se nos escapa un poco entre el queso y la ingeniería civil, ¿no? Este tipo de correlaciones estadísticas se utilizan mucho en biología, por ejemplo, para intentar entender la relación entre el genotipo y el fenotipo, ¿no? Una de las maneras en las cuales se intentan entender cómo aparece el fenotipo consiste en coger el genotipo, el genoma de un organismo, ahora que lo podemos secuenciar entero, lo partimos en cachitos y buscamos correlaciones estadísticas entre la variabilidad en esos cachitos del genoma y la variabilidad del fenotipo. Es algo que conocemos como QTLs.
Quantitative Trait Losses, ¿vale? Básicamente, probablemente esto no os suene, pero seguro que habéis oído en la prensa, habéis leído en la prensa las típicas noticias de los neandertales nos pasaron X cosa, este rasgo fenotípico. Los neandertales nos hacen tener la piel más clara, los neandertales nos hacen ser más proclives a la depresión. Todos esos artículos periodísticos vienen de artículos científicos que utilizan esta herramienta. Aquí tenemos un ejemplo. Bueno, los neandertales sabemos que son estos humanos fósiles que vivieron en el Pleistoceno superior hace entre 300.000 y 30.000 años y tenían unas características morfológicas muy particulares, como un cráneo alargado, estos cejas prominentes que se llaman torsos supraorbitarios. Y bueno, parece ser que estos fenotipos desaparecieron en algún momento del Pleistoceno superior y solamente bueno, quedamos lo que llamamos como humanos modernos con nuestros cráneos globulares y tal. En este estudio, básicamente lo que dicen es, bueno, sabemos ahora que los neandertales hibridaron con estos humanos modernos y que los humanos modernos no africanos tenemos cierto porcentaje de genoma neandertal, genoma de nuestros ancestros neandertales. Y eso es lo que dicen, bueno, si queremos saber exactamente si los neandertales pasaron algo, fenotípicamente hablando, pues podemos hacer nuestros análisis estadísticos, cogemos en todos los cromosomas todos los sitios donde podemos tener ADN neandertal y vemos si hay alguna correlación entre eso y variantes fenotípicas. En este caso, la forma del cráneo. Y entonces obtienen que sí, que hay algunas regiones del genoma que la variación hay, algunas regiones donde tenemos ancestros neandertales, donde hay algunas regiones del genoma que vienen de nuestros ancestros neandertales, que correlacionan estadísticamente con la forma del cráneo. Este estudio es particularmente bueno porque luego se van a esas regiones y miran si los genes que están en esas regiones realmente se expresan durante el desarrollo del cráneo. Pero la mayor parte de estudios que he consultado realmente se quedan ahí. Dicen, esto es una correlación estadística, maravilloso. Quiere decir que hay una contribución de los neandertales al fenotipo de los humanos modernos. No obstante, pues bueno, podría ser uno de estos casos en los cuales hay una correlación estadística, pero no necesariamente una relación causal. El otro problema que tienen los modelos descriptivos es que dependen mucho, solo son válidos en los rangos de parámetros donde tenemos datos. Es decir, no podemos, son muy buenos para interpolar, para obtener predecir nuevas observaciones dentro del rango donde ya tengo observaciones, pero muy malos para extrapolar, para intentar predecir nuevas observaciones fuera del rango donde tengo datos. Esto, claro, puede no ser un problema en los casos en los cuales tenemos una masiva cantidad de datos. Por ejemplo, ChatGPT, las inteligencias artificiales que se dedican al lenguaje, funcionan muy bien porque tienen un montón de datos, tienen un montón de datos de escritura de personas que han escrito cosas y pueden utilizarlos como referencia. Igualmente, más en un contexto biológico, tenemos este modelo nuevo que se llama AlphaFold, que permite predecir la estructura tridimensional de las proteínas. Determinar la estructura tridimensional de las proteínas es un problema muy grande, porque porque básicamente las proteínas son cadenitas de aminoácidos, de moléculas, que se pliegan y realmente no tienen una función biológica hasta que no tienen esa estructura tridimensional, hasta que no están plegadas. Y exactamente cómo pasamos de una serie de aminoácidos a una estructura plegada es un proceso complejo. Por lo tanto, para solucionarlo y poder saber cuál es la estructura de una proteína, esta gente, bueno, los investigadores de AlphaFold lo que hicieron es un modelo comparativo. Simplemente ya sabemos un montón de secuencias y sus estructuras tridimensionales y básicamente hacemos un modelo que es una inteligencia artificial que compara y te da la estructura tridimensional más probable con un margen de error muy bueno.
¿Por qué funciona? Porque ya tenemos un montón de datos y porque hay truco. El número de estructuras tridimensionales de las proteínas es bastante limitado. Hay como 1000 plegamientos y realmente no hay más plegamientos de ese número. Y ojo que, si puedes volver, Hugo, un Sí. momento. Ojo que el problema, o sea, estos modelos ayudan muchísimo a la utilización de inteligencias artificiales, otros modelos de correlación ayudan muchísimo a la predicción de al análisis de los datos y a sacar las deducciones de los experimentos. El problema es cuando se sobredimensiona la capacidad que tienen estos modelos y entonces en lugar de yo hacer todo mi modelo mecanístico de cómo se debe de plegar esta cadena de aminoácidos o demás, que sería el modelo de conocimiento, ¿no? Dejamos de lado el modelo de conocimiento y nos dedicamos a utilizar solamente este modelo que es descriptivo y que está acertando porque nos estamos moviendo en ese rango de parámetros, pero no nos está aportando ese conocimiento nuevo, ¿no? Totalmente. Esa excesiva confianza en estos modelos descriptivos, en el experimento, son las primeras barreras de entrada que suele haber dentro de grupos de investigación en biología o demás, o en la biología, Sí. hacia una matemática más transversal dentro de todo el proceso ese que veíamos al principio, ¿vale? Sí, y supongo, si me permitís un segundo, No, hombre, por favor. que también por eso es importante que haya equipos multidisciplinares en todas las áreas, y en concreto en la biología, porque son modelos muy complejos y cada vez van a ser modelos más complejos y se va a llegar a un punto en el que un biólogo no puede llegar a entender un modelo con la misma profundidad que lo entiende un matemático, pero es que el matemático no va a llegar a entender nunca la biología en la profundidad en la que la entiende el biólogo. Así que uno solo no va a llegar nunca suficientemente lejos y probablemente el artículo que mencionabas, Hugo, que está explicado todo con mucho más detalle, más matemáticamente, sea un artículo en el que hay un equipo mucho más multidisciplinar en el que se ha podido combinar el conocimiento para llegar a un resultado muchísimo mejor. Sí, Totalmente. esto que comentas ha sido razón de grandes peleas entre Hugo y yo, de esto tiene que ser más matemático, esto tiene que ser más ideológico, no sé qué. Pero quiero decir, pero luego de toda esa pelea siempre salen cosas y colaboraciones muy bonitas y se avanza, ¿vale? De hecho, Imanol está avanzando una de las cosas en las que nos vamos a meter ahora, porque nos vamos a meter de verdad en responder dentro de todo el tiempo que llevamos nosotros haciendo investigación en biomatemáticas, qué hemos visto y qué consideramos que sean esas barreras que separan a la matemática de la biología, ¿no? Para que se unan más, igual de hermanadas que están la matemática y la biología, y la física, perdón. Y ya os digo, una de ellas es el creernos excesivamente estos modelos descriptivos. Si le das ya... Ya, vale, ok. Otra y de las más importantes es la fobia a las matemáticas, que es una cosa transversal a un montón de sociedades, de culturas, de estrato social. Siempre todas las personas, no sé por qué, son muy proclives a tener esta fobia a las matemáticas. De hecho, yo que he tenido la suerte estos años de dar clase de matemáticas en primero de genética aquí en la UAB, cada vez que pones una integral en la pizarra, te giras y la cara es esta, es el grito de Munch, porque, no sé, se viene con este miedo a las matemáticas, te suelen decir, yo es que vengo por biología porque quería ciencias, pero no me gustaban las matemáticas o tenía miedo con las matemáticas, entonces, claro, ya tienes esa formación de base, los nuevos pollitos, ¿no? Entran ya en la carrera investigadora con este miedo a las matemáticas. Y también muy importante, lo hablamos siempre, en fortalecer este miedo o en romperlo, en el caso de aquellos que sí nos dedicamos a las matemáticas, viene de la enseñanza, de la propia enseñanza a un nivel de instituto. Yo sé, muchísimos matemáticos que te dicen que a nivel de colegio de instituto las matemáticas se estropean en sexto de primaria, cuando dejas de estudiar geometría, cuando dejas de estudiar los criterios de divisibilidad, las propiedades de los números y empiezas a estudiar método 1 para resolver ecuaciones, método 1 y 2 para resolver integrales, y las matemáticas pierden su razón de ser, que al final es una ciencia que lo que te sirve es para solucionar problemas, cualquier tipo de problemas de tu día a día, y se convierte en una ciencia de
buscar el método que me arregla esto y calcular y resolverlo, ¿no? No sé, Hugo, si... A mí también me pasa que también tengo la suerte de dar clases en clases prácticas y es una expectativa frecuente suele ser entre que una pregunta que tenga que ver con las matemáticas en biología, el resultado tenga que ser un número, ¿no? Las ecuaciones es algo que tiene que resolverse y obtener un número que es el resultado. Sí, a mí me hace mucha gracia a veces. Todo está muy dirigido al cálculo. Sí, a mí me hace mucha gracia, te digo, a veces resolver una misma integral por dos métodos distintos, como ese crasheo de ¿por qué no hay un solo método para resolver las cosas? Y claro, eso ya te genera una barrera, porque en el momento en el que tú eres investigador o investigadora y quieres buscar una solución a un problema que se te haya planteado, si ese problema es muy nuevo, lo que tiendes a pensar es que en tu arsenal de métodos, en tu arsenal mecanístico, no tienes ese método que te va a dar la solución. Entonces, ahí ya se empieza a generar esa barrera. Sí, y luego está la enseñanza mucho menos encaminada a realmente pensar los problemas y mucho más encaminada a aplicar un método que te da al final un resultado que sea un número, que sea el p-valor o el... Sí, completamente. Y con ese número ya lo sepas todo. Sí, yo tengo una perspectiva algo distinta de lo que diste tú, Kevin, de que dijiste que las matemáticas se empiezan a romper en sexto de primaria. Yo creo que se empiezan a romper muchísimo antes, porque yo recuerdo mis clases de primaria en la que los propios profesores decían que no les gustaban las matemáticas. Y los propios profesores nos decían, cuando lleguéis al instituto esto se va a volver muy difícil, Y obviamente, si tú tienes unos niños de 10 años que son muy sugestionables y les dice una figura como es su profesor, que es una asignatura que no le gusta y que luego se va a volver muy difícil, pues obviamente luego llegan al instituto y sorpresa, les parece muy difícil y no les gusta. Entonces es un poco la profecía autocumplida y que hay muchos años en los que se está haciendo esfuerzos para que a la gente no le gusten las matemáticas y esos esfuerzos dan sus frutos y le llega el niño al profesor de matemáticas de primero de la ESO con fobia ya a las matemáticas y poco puede hacer, porque además muchas veces esa fobia que te inculcan desde el colegio te la están inculcando también en casa, porque mucha gente tiene una familia a la que en general no le gustan las matemáticas, como el 90% de la gente en España y en todo el mundo, me atrevería a decir, pues acaba con un pánico tremendo que hace que no lo coja y eso es muy difícil de solventar. El miedo psicológico a las matemáticas que ya tienen los niños casi desde que nacen. Depende tantísimo del profesor que te haya tocado. De hecho, muchas veces cuando, bueno, tú y yo lo sabemos que somos matemáticos, cuando hablas entre matemáticos de por qué escogiste la carrera, la inmensa mayoría de la gente siempre te menciona la misma causa, que es tuve un profesor que fue muy bueno, que me inspiró, que no sé qué, y es seguramente por eso, porque necesitas ese break, esa persona que te diga, mira, no dan tanto miedo, no es tan... Yo siempre les digo a mis alumnos que la diferencia entre ellos y yo matemático, ellos quieren ser genetistas, biólogos, ¿no? Es que yo en algún momento perdí ese miedo y ellos quizás aún lo siguen teniendo, ¿no? Y siempre les insto a perderlo y a que de ahí salgan posibles colaboradores para el futuro, ¿no? Ojalá. Y muy ligado a eso que nos decía Imanol está el siguiente punto, que es una de las frases más míticas que te encuentras en congresos, que te encuentras a nivel cuando hablas en biología y dices, yo es que hago matemáticas aplicadas a la biología, es la fase, para mí, lapidaria de la realidad es demasiado compleja para que un modelo matemático la prediga, ¿no? O la encapsule. Y sí, no les falta razón, es cierto, pretender que un modelo matemático pueda predecir todo un comportamiento biológico con la incesante cantidad de variables que hay es muy idealista, pero si recordamos esa diapositiva que poníamos al principio, los modelos matemáticos no nos tienen que acompañar todo el proceso.
Obviamente las matemáticas jamás van a desplazar a la verificación empírica que necesita el método científico, ¿no? Pero sí que son una buena herramienta para saber, como decía Hugo al principio, qué hipótesis son correctas y no. Si yo en mi modelo matemático, que no lo encapsula todo, pero sí encapsula los rasgos principales, cuando hablábamos de Turing decían que me daba igual cuál fuera la proteína, cuán larga o intrincada fuese la proteína, yo lo que estoy haciendo es modelizar un objeto que se mueve, se difunde en el espacio y reacciona. Si mi modelo me dice que en esa hipótesis no es posible X resultado, en la realidad tampoco lo va a ser. Si yo reduciendo la realidad a lo mínimo, a lo más abstracto de la realidad, me dicen que hay combinaciones que no son posibles, entonces esas combinaciones yo nunca las voy a ver en la realidad. Obviamente, mi modelo puede ser mejor o peor porque puede resumir más propiedades o puede predecir más cuestiones o menos de la realidad. Pero si ya lo más básico me dice que algo no funciona, es cuando yo tengo que saltar las bases. Y por eso las matemáticas no tenemos que utilizarlas como en física en el instituto para hacer el problema de tirar una pelota, el tiro parabólico, ¿no? Es una ayuda que nos ayuda a reducir la complejidad de los sistemas y para ver qué hipótesis son válidas y cuáles no, de todas las que se me puedan ocurrir, y después ya continuar con el trabajo más biológico, ¿no? Y también eso, si tú estás siempre recibiendo ese input de que la realidad es demasiado compleja para poder reproducirla con un modelo matemático y demás, pues al final se genera esa fobia que nos decía antes Imanol, de no lo voy ni a intentar porque va a ser demasiado difícil. Y muchas veces estás pensando o estás reproduciendo algo que te dijeron de antes, pero las matemáticas han avanzado muchísimo en los últimos tiempos y muchas veces cada vez hay más matemáticas que nos permiten atacar problemas más y más complejos. Desde los años 70 todo el desarrollo de la teoría del caos nos ayuda muchísimo ahora a entender esos sistemas complejos con muchísimas variables y demás. Por ejemplo, Hugo, sí, en plan, fractales, ¿no? Están las ecuaciones estocásticas que comentaste. En plan, hoy en día existen ya herramientas matemáticas que pueden ayudarnos a atacar el tema de la complejidad de una manera mucho más efectiva para hacer modelos que realmente sean útiles. Por ejemplo, el ejemplo que a mí me gusta mucho es el de la dimensión, ¿no? Porque hasta prácticamente los 90 los objetos biológicos podían tener 3 dimensiones. Podían ser dimensión 1, dimensión 2 o dimensión 3. O puntos, o líneas, o líneas, o planos, o volúmenes totales, ¿no? Hasta que a alguien se le ocurrió, oye, ¿y qué pasaría si tuviese un objeto que tiene una dimensión que no es un número entero? Al que se le ocurrió fue a Benoit Mandelbrot y sacó la idea de fractal, de dimensión fractal. Y resulta que, claro, la mayor parte, si queremos entender la morfología, ya solo describirla, de la mayor parte de organismos biológicos, sin separarlos en objetos que tengan dimensiones conocidas, la única manera es utilizar una dimensión fractal, ¿no? Somos objetos de una dimensión que está en algún lugar entre 2 y 3, ¿no? Y otra cosa que también creo que es importante es mencionar que, claro, abundan mucho en biología 2 tipos de modelos. Los modelos que son sobresimplificaciones de la realidad, porque, claro, todas estas matemáticas que nos permiten ahora atacar estos procesos no los conoce todo el mundo. Hay cierta brecha entre la gente que está trabajando en teoría del caos, en ecuaciones estocásticas, incluso en fractales, y la gente que está trabajando en biología. A la gente que está trabajando en biología normalmente le ofrecen modelos para trabajar, modelos que son muy sencillos, que son modelos del modelo del péndulo, el modelo de difusión difusión sencilla a través de una lámina. Y ese tipo de modelos, naturalmente, yo creo que las personas que trabajan en biología pueden decir con sentido que a lo mejor no capturan toda la esencia de lo que queremos modelar, ¿no?
Entonces, los modelos que intentan ser muy generales, pero al mismo tiempo son muy sencillos, suelen fracasar porque la gente en biología no los ve muy útiles para realmente determinar qué hipótesis, para realmente describir sus hipótesis. Y por otro lado vemos el otro tipo de modelos que son exageradamente precisos, que suelen ser muy complicados con muchos parámetros, y son muy precisos pero se dan para cosas muy concretas. Y normalmente a veces incluso a posteriori, ¿no? Y estos modelos son, claro, pueden ser útiles en casos muy concretos, pero pierden toda la generalidad. Si solo tenemos un modelo que solo nos predice el desarrollo del organismo, de un organismo en concreto durante un periodo en concreto del desarrollo, pues a lo mejor no es tan útil como tener un modelo que sea más general. Sí, de hecho, es lo que comentaba antes a mínima, ¿no? Esa brecha que existe y esa reticencia aún que sigue manteniéndose a veces quizás me estoy pisando a uno de los futuros puntos que vamos a ver, pero esa brecha que existe entre la persona que está haciendo unas matemáticas teóricas súper avanzadas tiene la solución a la altura de la mano y la persona que está en biología en el laboratorio buscando un modelo que le aplique, y esa desconexión que existe, que quizás sea por un sistema que, bueno, pues es mejor contratar a gente para que te haga más experimentos en el laboratorio que plantearte, ¿no? Cambiar, contratar a un matemático y demás. Pero esa desconexión es tan flagrante. A mí, por ejemplo, una de las cosas que más me sorprendió cuando entré en el doctorado del primer año, estuve aprendiendo muchísima biología y demás, me puse, venga, vamos a matematizar aquí, y estuve bastante tiempo con un problema y tratando de resolverlo y demás, y viendo literatura no biológica, sino puramente matemática, darte cuenta de que ese problema en abstracto ya estaba resuelto desde hace 20 años, pero nadie se le había ocurrido en biología mirar ese artículo tan específico de matemáticas y aplicarlo, y es que era la solución tal cual, ¿no? De ahí, bueno, luego si queréis lo comento cuando hablemos del trabajo, y es como en plan, es muy sencillo, ya está hecho, ya está aquí, pero falta esa multidisciplinaridad e interdisciplinaridad a la hora de... Y ese deseo de, ¿no? De pues vamos a matematizarlo, vamos a traerle a un matemático que nos ayude. Y luego también... Sí, sigue. ¿Querías decir algo más de este punto? No, de hecho te iba a decir que si pasaba... Sí, el gran problema de la falta de comunicación es porque... Y esto puede a veces ser un poco contradictorio, pero claro, hemos dicho, claro, los sistemas biológicos son sistemas muy complejos y por eso siempre desde biología nos vamos a quejar de que un modelo matemático no puede representar toda la complejidad de un sistema biológico, pero luego recurrimos a un esencialismo casi mágico para explicar bastantes cosas. Por ejemplo, yo creo que esto es un problema que, de hecho, como se arrastra bastante desde la educación, y es el esencialismo génico. Pensar que los genes tienen alguna propiedad mágica que hace que sean los responsables en una relación 1 a 1 de un fenotipo, ¿no? Esta idea de un fenotipo, un gen. Por ejemplo, aquí tenemos el típico caso, bueno, de la flor que... la flor con los dos alelos, ¿no? Y es una herencia dominante, entonces si es B mayúscula es lila, si es heterocigota también es lila, y si es B minúscula es blanca. ¿Qué realismo biológico tiene esto? Que es lo que el típico ejemplo que suelen poner en los institutos para explicar la herencia génica, y si inadvertidamente también intentan explicar la relación entre el genotipo y el fenotipo. Pero esto no tiene mucho sentido. Básicamente estás diciendo que hay un gen, el gen P, que tiene toda la información necesaria para producir el color de la flor. Lo cual no es así, como veremos a continuación. Hugo, si pasa 5 minutos sin meterse con Mendel, explota. De verdad. Ese es el tema. Creo que las leyes de Mendel tienen sentido, pero tienen una aplicación, tienen una aplicación muy, muy restringida. Ya solo a nivel de la herencia, es decir, la herencia de los genes, la aplicación es restringida, porque no tienen en cuenta una cosa que se llama ligamiento, y es el hecho de que dos alelos, dos genes, pueden estar en el mismo cromosoma.
Pero es que a nivel del fenotipo explican aún menos, porque asumen que el fenotipo depende de un solo gen, y normalmente con un número de alelos que en los experimentos que ponemos en clases del instituto es 1 o 2 alelos, en plan suele tener 2 alelos, ¿no? Entonces, esto es una visión bastante poco realista de cómo se genera el fenotipo. Cuando asumes que son los genes, ¿no? Y esto seguro que a todos nos suena, aunque seamos biólogos o no, hecho de este gen es el que produce tal, este gen es el que produce cual, te estás cargando todo el proceso que es donde vienen las matemáticas. Un gen es una secuencia de aminoácidos que replica proteínas. Esas proteínas son las que tienen que difundir de nuevo, que es donde entran las matemáticas, las que tienen que reaccionar con otras proteínas, que es donde entran las matemáticas, y en ese proceso de cómo pasar del gen al genotipo al fenotipo, que es donde están todas las matemáticas, si yo asumo, porque me viene heredado del colegio, porque me viene dicho por superior o simplemente por una cuestión de propia, si yo asumo eso, entonces ya no hay cabida para las matemáticas. Esta es otra de las razones que nosotros más entendemos de por qué hay esa reticencia a meter las matemáticas, ¿no? Es esa jerarquización de hay una cosa que es la que produce la forma, la que produce lo demás. Esto también se puede ver, sobre todo yo, antes de estar trabajando con Hugo en temas del desarrollo, estuve en temas de neurociencia matemática. Y en el cerebro creo que también es muy claro cómo se produce este esencialismo, ¿no? Cuando nos dicen que ciertas regiones del cerebro es donde se encuentra nuestra memoria, nuestra capacidad lógica y demás. ¿Por qué? Porque se ha hecho un experimento en el que se ha visto que esas neuronas se activan más que otras cuando estamos recordando y demás. ¿Qué es lo que se tiende a pensar? Que esa región es la que manda en la jerarquía, la que hace que ahí se almacene la memoria, que ahí se almacene el pensamiento lógico. Cuando realmente solamente es la región que más se ha activado. Ni siquiera sabemos si hay otras regiones que se han activado en menos intensidad o si esa región no se activa para otros procesos. Esa jerarquización debe ser sustituida por un pensamiento más matemático, o un pensamiento que deja más cabida a las matemáticas, que es ese pensamiento en red, en trabajar en redes. Tanto los genes como las neuronas son puntos dentro de una red interconectada. Esas conexiones son las que nos dan las matemáticas, ¿no? Y entonces, cuando tú eres demasiado esencialista, con genes, con neuronas, con lo que sea, o trabajas demasiado jerárquico, pierdes esa oportunidad, no tienes ese coste de oportunidad de haber aplicado las matemáticas para entender esas relaciones entre los distintos puntos. Sí. Y yo en este caso entiendo el esencialismo que se da porque al final es algo lógico, porque si tú tienes un niño de 13 años, 14 años, al que le tienes que explicar esto por primera vez, pues obviamente se lo vas a tener que simplificar, porque vamos, así es como funciona toda la formación, que llegas, empiezas de lo más pequeño a lo más grande, de un modelo muy muy sencillo, lo vas complicando. El problema vendría en el caso, bueno, y seguramente venga, vosotros podréis decir mucho más, de que pues eso quede interiorizado en la mente del alumno y siga con la idea de que eso está simplificado cuando está haciendo la carrera y después de la carrera. Porque al menos en mi caso, estudiando la carrera de física, todo lo que se ve en la carrera de física son simplificaciones. No son simplificaciones tan burdas como las que se ven en primero de la ESO, pero siguen siendo simplificaciones. Lo que sí que me parece es que siempre eres consciente de que estás estudiando una simplificación y de que hay algo más allá, que con mucha más profundidad, pero que tú no vas a verlo porque se escapa a tu nivel. Y el tema es ser capaz de pegar el salto de una simplificación que te han dado a otra simplificación que vas a hacer tú, porque siempre vas a trabajar con una simplificación. Por mucho que lo complejices, nunca vas a estudiar la realidad, siempre vas a hacer una modelización de la realidad que siempre implica una simplificación. Pero saber hasta qué punto tienes que complejizarlo sin pasarte ni quedarte corto. Y eso me parece muy complicado. Sí, uno de los problemas por los que resaltamos el esencialismo es porque incluso en la top de la pirámide hay gente en investigación que sigue con... Hay mendelianos en el mundo, ¿sabes? Y mendelianas. Sí. Y sí, desde luego, uno de los ejemplos que yo siempre pongo es, si ahora yo os pido que penséis en un átomo, vais a pensar en una bolita en el centro con bolitas alrededor pensando. Eso se sabe que es mentira desde la década de los años 20. Si os digo que penséis en la Tierra, vais a tener la imagen de la Tierra que no se pudo conseguir hasta los 60 o demás,
Son esas cosas que nos dicen en el instituto, esas simplificaciones que decía Imanol, que se te van quedando y no te las quitas. Y claro, es mucho más fácil para ti incluso creerte de el gen B mayúscula hace que la flor sea de X color. Y esas cosas son las que después, si no te dedicas específicamente, digamos, a una biología del desarrollo, se te van quedando y las tienes en la mente. Y cuidado, porque esto lo hablamos 1000 veces la gente del grupo y demás, es hasta perjudicial cuando este tipo de ideas pasan a la sociedad en general. Y eso de que los genes determinan cómo vas a ser fenotípicamente, ¿no? Es una cosa que realmente no es del todo así. Y es peligroso que se utilicen discursos a veces de odio basados en la biología, ¿no? Esos discursos biologicistas de tienes X genes, entonces por tener estos genes tienes que expresar estas otras cosas y son peligrosos y son perjudiciales. Y creo que no es tan difícil decir de el gen no hace esto. El gen produce una proteína que junto con otras proteínas son las que generan estas cosas. Y dentro de esa generar hay ruido y hay procesos matemáticos, ¿no, Hugo? Sí, yo creo que estoy totalmente de acuerdo. Creo que esto es en plan, es evidente que todo lo que estudiamos siempre es una simplificación de la realidad. Pero hay simplificaciones que pueden ser más o menos inocuas en la sociedad, que sobre todo si se quedan en la sociedad de manera, en plan, prevalente, como una idea que mucha gente tiene. Y hay simplificaciones que pueden ser peligrosas, en plan, pueden llegar a discursos de odio. Y el genocentrismo, la simplificación de que los genes determinan el fenotipo, los genes determinan cómo te comportas y cómo eres de una manera sencilla y de una manera controlable, es básicamente la base de la eugénesis. Es una idea que es bastante peligrosa. Con lo cual yo creo que deberíamos hacer un esfuerzo en romper este tipo de mitos. Porque probablemente disminuya proporcionalmente la cantidad de discursos de odio basados en la biología. Sí, bueno, de todas formas, abrimos el melón, pero bueno, quien no quiso pillar lo pilló y si seguimos, ¿no? Que si no se nos va el tiempo. Y el último punto es esto que hablamos del productivismo y es lo de siempre, ¿no? El sistema está formado de tal manera que el propio sistema se retroalimenta para evitar esto, ¿no? Y al final tú, cuando estás en investigación, todos lo sabemos, tienes una presión bastante gorda por producir a papers y más papers y más papers. ¿Y esto qué es lo que hace? Que tú, si siempre te has dedicado a unos modelos más descriptivos, a hacer un experimento y describirlo y demás, te sea muchísimo más fácil seguir con la inercia. No es que sea muchísimo más fácil, sino si a ti te están presionando para que publiques, es mucho menos probable que de repente te pares y digas, ostras, me voy a hablar con un matemático a ver si hay una forma de hacer un modelito aquí que me prediga, no sé, la aparición de tal rasgo fenotípico o lo que sea, ¿no? Y es el propio sistema el que se va retroalimentando. Cuando eres una estudiante que está empezando ya o quiere entrar a esa carrera investigadora, pues te vas a laboratorios en los que ya se va haciendo esa carrera más experimental. Y es que es el propio sistema el que quizás a veces evita que como estudiante de una rama más ideológica te preguntes o te cuestiones más por cuestiones de cómo se puede aplicar aquí la matemática, ¿no? Por una cuestión simple de tiempo y de presión de haz cosas, ¿verdad? Eso quizás lo sabe mejor Hugo porque... Sí, y es en general más difícil publicar modelos en biología porque por el tema uno de la fobia a las matemáticas, la gente que va a revisar esos artículos sabe menos de matemáticas al final. Si el ambiente no es favorable a que se publiquen artículos de matemáticas, artículos de biología matemática, entonces es cada vez más difícil publicarlos y es más difícil que se haga favorable a ello. Al final es una retroalimentación positiva de la fobia. Siendo completamente esencialista, que nos quejábamos antes, diré que si tú tienes que hacer un artículo en física y pones una formulaca de estas tochas matemáticas,
ahí ya tienes un sesgo de veracidad total, de ¡buah! Es que este artículo tiene una fórmula tocha. Si haces eso mismo en biología, los pierdes, ¿no? Es como el sexo contrario, de hostias, matemáticas. En biología hay que ir contando el número de fórmulas que pones para poner el mínimo número posible como para que la cosa sea razonable y no demasiadas, porque si no sabes que vas a perder En cuanto ven la fórmula ya sale esa frase que decíamos antes de la realidad es demasiado compleja para que una fórmula matemática la describa y ya los perdiste, ¿no? Y, bueno, sí. O directamente dejan de leer porque se asustan. Esto es un poco... Y yo lo digo de mi propia experiencia como persona de ámbito biológico que se acerca a las matemáticas. Yo me acuerdo el día que llegué... te asusta. El día que llegué al grupo me pidieron, bueno, ¿tú en qué has estado trabajando? Me puse ahí con una pizarra cuando me giré. Fue todo un poco, luego ya vas aprendiendo, ¿no? A ser más significativo. Y estos son un poco los puntos, no sé si en el chat están diciendo algo, quieren añadir algo. Esto es un poco lo que hemos visto nosotros. Seguramente nos estemos dejando mil cuestiones, estemos sobresimplificando demasiadas cosas, pero bueno, es un poco la razón por la que nosotros vemos esa brecha y por la que creemos que esa brecha se debe de solventar, porque realmente... Sí, pues en el chat hubo algún comentario, pero todos de apoyo a lo que se estaba comentando en el momento. Gracias, chat. No hubo ningún insulto de momento, que todo muy bien. Y bueno, ¿podrías contarnos además concretamente en qué estáis trabajando vosotros? ¿En qué área de la unión de matemáticas, biología estáis centrándoos? Pues claro, nosotros trabajamos en neurología evolutiva del desarrollo. Básicamente, bueno, en mi tesis, la pregunta de mi tesis viene a resumirse como queremos saber cómo es posible que los organismos generen morfologías que son al mismo tiempo complejas y robustas. Una morfología compleja es una morfología que tiene muchas partes, como por ejemplo pues nuestra mano, que tiene múltiples dedos, cada dedo tiene muchos huesos, luego además tenemos pues piel, huesos, ¿no? Es una morfología compleja. Y una morfología robusta es una morfología que se puede desarrollar partiendo de los mismos genes y en las mismas condiciones ambientales de manera regular, siempre igual. Por ejemplo, nuestras dos manos se han desarrollado con los mismos genes, que es nuestro genotipo, y más o menos en el mismo ambiente porque estaban pegaditas una a la otra en el embrión. Y si nos fijamos, realmente pues son muy parecidas, lo cual significa que son bastante robustas, pero tiene algunas cosas que no son exactamente iguales. Podemos tener un dedo que sea un poco más largo que el resto, podemos tener un dedo que sea un poco más largo que el dedo de la otra mano, ya si nos vemos a los patrones de la piel pueden variar bastante. Entonces, esa es la pregunta de mi tesis. Y para poder abordarla, tengo que tener en cuenta que la morfología no es algo que aparezca esencialmente de los genes, sino que los genes realmente lo que pueden hacer es un número limitado de cosas. Los genes lo que pueden hacer es sintetizar proteínas y esas proteínas pueden activar o inhibir la expresión de otros genes, un poco como en el modelo de Turing que veíamos. Pueden difundir como señales y luego pueden hacer que las células hagan cosas, lo que llamamos comportamientos celulares, como puede ser que las células se dividan, que cambian de forma, que de pronto empiecen a producir matriz extracelular, como el esmalte de nuestros dientes o la matriz de nuestros huesos. Esos comportamientos celulares son los que realmente producen morfogénesis. Es decir, las células cuando cambian de forma hacen que el tejido también cambie de forma. Y esas cambios de forma en el tejido es lo que realmente llamamos morfología, es el fenotipo que nosotros observamos. Pero ojo, que la forma del tejido también afecta a donde se expresan los genes. Porque como he dicho, una de las cosas que pueden hacer los genes y que por lo tanto pueden hacer las células es mandar señales. Un poco como en el modelo de Turing, hemos visto que hay moléculas que pueden ir y difundir por el medio. Y claro, la difusión, estas señales químicas, no suceden de la misma forma si tenemos un tejido plano que si tenemos una esfera o si tenemos una esfera con una invaginación o ya en una mano ya es una cosa bastante, en plan, la difusión es muy distinta, ¿vale? La difusión depende de las señales, qué células se pueden comunicar con qué células, depende de la forma del tejido. Evidentemente todo esto, sí.
Hugo, por traducirte un poco más al matemático, es que no sé el background que tiene la gente que está escuchando. Jolines, toda la red génica es una ecuación diferencial. El tejido es un dominio. Obviamente, si cambiamos el dominio, cambia la solución de la ecuación diferencial, ¿no? Esas dos formas de verlo es lo que, ¿no? Tenemos que hablar. Sigue. Sí. Que no me puedo aguantar. Sí, totalmente. Vale, y entonces, claro, a todo esto hay que añadirle el medio ambiente, que en nuestro caso, en mi tesis, yo lo estoy considerando como constante, pero hay que añadirle el medio ambiente que pueda afectar, por ejemplo, las tasas de difusión y luego también puede afectar de maneras que todavía no están estudiadas. Entonces, lo que utilizamos es un modelo de conocimiento, un modelo que utiliza como asunciones, asume las cosas que sabemos. Sabemos que tenemos redes génicas, sabemos que tenemos que las células, los genes regulan actividades en las células y sabemos que las células se comunican bioquímicamente por señales y físicamente por empujándose unas a otras. Entonces, el modelo que nosotros estamos usando se llama EmbryoMaker y es un modelo que simula una serie de células, que las veis aquí como cilindros, también pueden ser esferas, que dentro de cada una de estas células tenemos la red génica con sus genes, los genes activan o inhiben otros genes, pueden ser señales o pueden ser moléculas que solamente están dentro de las células, y esos genes regulan pues, las actividades y las propiedades de las células. Hacen que secreten matriz, que se dividan, que se contraigan, que sean más contráctiles, que cambie su tamaño, ¿vale? Y entonces la comunicación física de estas células hace que los embriones cambien de morfología. Pues en este caso, pues se ha vaginado por aquí, se ha vaginado por aquí, parece que es una especie, se parece bastante a un embrión real, más o menos realista. Entonces, también como estamos simulando la difusión, las células, por ejemplo, que están aquí, parece que están muy cerca de estas de acá, pero realmente la difusión tiene que hacer todo un camino. Con lo cual, la forma del embrión está afectando a la difusión, a qué células pueden comunicarse con qué células. Por lo tanto, tenemos un modelo de conocimiento que es muy completo. Y ahora te toca a Kevin. Déjame ir para atrás. La verdad es que el EmbryoMaker este que utilizan Hugo y el resto de compañeros es una pasada, lo que son capaces de recrear. Mi tesis, si os fijáis, está muy relacionada con lo de Hugo, Si os fijáis, Hugo ha hecho un poquito de trampa porque nos ha dicho comportamientos celulares, nos ha dicho migración celular, división celular, intercelular, perdón, nunca sé cómo se dice biológicamente. Y demás. Luego, formas del tejido, nos ha hablado de invaginaciones, evaginaciones y demás, porque esto los biólogos lo tienen muy bien categorizado, muy bien catalogizado, ¿no? Las células solo pueden hacer esto, los tejidos pueden hacer esto, demás. Pero sin embargo, las redes génicas no nos ha dicho mucho, nos ha pasado así un poco por encima en cómo pueden ser las redes, ¿no? Entonces, mi tesis, básicamente, el resumen es categorizar también qué tipos de redes génicas, cómo tienen que ser esas conexiones entre los puntitos, qué topologías, qué dibujos entre las distintas, esto lo vi antes por el chat que me lo pedían, moléculas, como en esas distintas moléculas, que yo las llamo genes a todos, los biólogos se quejan, cómo tienen que ser esos dibujos para que se generen patrones, para que se generen ese tipo de bandas y al final para que haya diferenciación celular y que se pueda producir formas, que pueda crecer en el embrión, ¿no? Entonces, nunca me acuerdo. ¿Cuántos genes hay en el genoma humano? Eran 20.000, ¿no? 20.000, ¿vale? Pues imaginaos, de 20.000 genes, todas las combinaciones que puedes hacer, todos los grafos, todas estas redes que puedes generar con ellas, si tienes que ponerte a buscarlas, a probarlas todas, cuando tienes un experimento, pues te vas bastante dando palos de ciego, ¿no? Vas bastante... te vuelves loco. Y lo que trato de hacer yo es captar la esencia mínima de lo que tienen que respetar estas redes génicas para realmente estar representando la realidad y a partir de ahí matemáticamente pues encontrar reglas que reduzcan el número de posibles redes. Y haceros un adelanto de lo que se viene. Pues de 20.000 genes que tenemos en el genoma humano, no sé, en otras especies supongo que habrá más genes, los tipos de redes génicas y de conexiones que puedan dar lugar a patrón son 3. Uno de ellos, además,
fastidia bastante la tesis de Hugo porque genera ruido, así que con eso están enfadados. Pero, jolines, de todas las posibilidades que pueden tener, obviamente no todas las redes, si tú haces una red aleatoria seguramente no haga patrón, pero que de todas las que tienes, solo 3 tipos, además son muy sencillas, hay loops, no hay loops y demás, pues está bastante bien. Dicen por ahí, estoy leyendo, que se fue el presentador, y es verdad. ¿Dónde está Imanol? Aquí estoy. Imanol, pensaba que te había... No tenemos guía. Pues un poco eso, ¿no? Yo me dedico pues a estudiar. Hugo tiene en cuenta 3 cosas y yo, como buen matemático, me quedo con la primera de ellas y la exprimo al máximo. Luego ya meteremos los comportamientos celulares. Pues muy interesante todo lo que nos habéis contado. Quito la presentación para tener un poco de coloquio posterior. Ok. Si cualquiera de las personas que nos ha estado viendo tiene alguna pregunta, que la ponga por el chat y estarán encantados de contestarlo Kevin y Hugo. Y Sí, bueno, yo sí que tengo un comentario, que es que lo que vosotros estáis haciendo, o sea, me parece que está genial y que es interesante pensar que igual dentro de 200 años hay alguien que dice lo mismo que decías tú de Mendel, Hugo, y dice, jo, es que el Hugo hacía modelos súper simplificados, pero esto está fatal porque no tenía en cuenta esto y esto, y faltan muchísimas cosas, entonces todo lo que decía era una simplificación muy burda y hay que meter todo eso y es muy peligroso. Ojalá pase eso. A ver. Ojalá sí. Porque, significará claro, que conocemos mejor las cosas y que... Sí. Y es que significará que sabemos mejor cómo van las cosas. Sí, y siempre estamos haciendo investigación que nos parece puntera, bueno, yo no, porque no hago investigación, pero siempre se hace investigación que parece puntera en nuestra época, y Mendel, cuando estaba investigando con sus guisantes hace 400 años sin ningún medio, estaba haciendo algo que sin duda era súper puntero y tiene un mérito tremendo que lo haya hecho, pero luego en el futuro se va mejorando y mejorando, porque claro, los cambios en los modelos son paso a paso. Nadie parte de la ausencia de modelo a desarrollar un modelo súper complejo. Siempre se van añadiendo pequeñas mejoras, que es lo que conduce a los modelos que tenemos ahora. Claro, el modelo que uso yo, por ejemplo, no lo he inventado yo. Lo inventaron en el grupo anteriormente y parte de mi tesis ha sido pues mejorarlo en plan... mejorar la implementación, mejorar el realismo, ¿no? Porque a cada estudiante de doctorado nuevo que entra en el grupo, pues se han descubierto cosas nuevas y hay que meterlas para mantener la generalidad del modelo. Sí, el problema es, con lo que comentabas, Imanol, es cuando por H o por B te quedas enquilosado en que lo que dice Mendel es una ley universal, ¿no? Como las leyes de la termodinámica o demás, ¿no? Eso también es un poco de... No lo comentamos, pero también tiene su cuestión de tratar de buscarle leyes generales a la biología. No, el tema es que lo que dijo Mendel funciona, pero en un caso muy estrecho, ¿no? Y evidentemente, en plan, funciona para los genes, que era algo que Mendel no sabía que existía. Con lo cual, realmente, eso suele pasar con la gente con los investigadores, bueno, sobre todo investigadores del siglo XIX, que una cosa es realmente lo que nosotros pensamos que dijeron y otra cosa es lo que dijeron de verdad. Porque, claro, hay este bache entre lo que ahora nosotros sabemos y lo que podemos interpretar de lo que ellos dijeron porque sabemos eso. Pero Mendel no sabía de la existencia de genes. A mí... Simplemente medía la herencia de los caracteres, de la forma y del color de los guisantes. Con eso que comentas, Hugo, me acuerdo en el máster que teníamos una asignatura de sistemas hamiltonianos que dábamos mecánica celeste, y uno de los primeros trabajos que te ponían te daban uno de los artículos de Euler del modelo de los 3 cuerpos en latín y te decían, toma, te lo lees para que sepas realmente lo que decía Euler de este problema y tal. Obviamente no entendía nada del latín, pero bueno, las ecuaciones eran las ecuaciones. Y sí, es muy interesante. De hecho, como matemático que trabaja en biología, hay una cosa que te da mucho miedo porque, claro, en matemáticas tú demuestras una cosa y es para siempre, ¿no? Los teoremas son el amor, se acaba.
las flores se marchitan, pero los teoremas son para siempre. Y cuando trabajas en matemática aplicada a la biología, a los 2 años lo que dijiste ya está sobrepasado, ¿no? También es un poco de temor el trabajar en matemáticas, pero en matemáticas en biología. Pero bueno, es muy interesante y ya os digo que como es una rama relativamente nueva que tiene 50 años, muy nueva, y hay muchas cosas por hacer y es muy bonito cuando al final tienes tu modelo funciona. Y el otro día nos pasó con un modelo que simulábamos, bueno, todavía no está afinado, la piel de un lagarto, ¿no? Y de repente llegas y dices, joder, tanto que estudié, tanto que trabajé para ahora estar aquí emocionado por la piel de un lagarto que me acaba de salir en el ordenador. Pero, no sé, es muy bonito. Si alguien se quiere animar, que se lance. Sí. No sé si hay preguntas o algo, Imanol. Sí, pues no. Estuvo bastante animado el chat durante la charla, pero ahora todo el mundo está tímido, sin ganas de hacer preguntas. Estarán un poco abrumados. Sí. O que lo explicaste todo muy claramente y ya no tiene nada más que preguntar. Yo solo espero que haya sido dinámico y que de verdad nos hayan podido seguir y entender, y esto no haya sido el hola, somos el grupo 5 y venimos a presentar la célula eucariota, ¿no? En el cole, algo así. Espero que esté bien. Sí. Y bueno, mientras doy un poco más de tiempo para que hagan preguntas, aprovecharé para hacer un poco de publicidad que, bueno, además de agradecer a Kevin y Hugo, que son los que han hecho posible la charla viniendo aquí a hablar con nosotros, que eso sin vosotros habría sido imposible y está muy bien, y además me gusta que podamos salirnos de la temática de las últimas charlas, que estábamos hablando mucho de informática, y me gusta poder hablar de estos temas que son muy interesantes y que está bien que más gente que se extiendan a la sociedad, porque hay mucha división entre universidad y sociedad general, y me gusta mucho que se pueda hablar de esto, porque es que muchas veces de esto te puedes enterar si vas a un congreso, pero a un congreso solo va la gente que está metida en el ruedo universitario, y alguien, entre comillas, de la calle es más difícil que se entere. Entonces me gusta mucho que haya esta charla y os animo, bueno, a Kevin no porque ya es socio, pero a Hugo le animo, y a todos los que nos estéis viendo, a asociaros a TechLab Asturias. Podéis escribirnos un email a jd@techlabasturias.com, y si os asociáis podréis disfrutar de formaciones públicas como esta, de formaciones privadas y de networking con todos los miembros del club, y bueno, en general de poder compartir conocimiento y apoyar iniciativas como esta. Y sobre lo que decías de la informática, Emanuel, no sé si Hugo puede girar un poco la cámara, porque Hugo está en un laboratorio donde en lugar de microscopios hay todo ordenadores, porque todo lo que hacemos es ordenadores. Bueno, están por ahí los ordenadores. Si no, no te lo cargues, ¿eh? Yo el primer día que entré fue muy gracioso, porque me esperaba un laboratorio como el de química del instituto y aquello eran todos ordenadores a todo meter, corriendo. Así que bueno, no nos fuimos tanto en informática. Sí. Mira, ahora ya tenemos una pregunta que es: ¿qué hay que hacer exactamente para entrar a las biomates desde mates, teniendo en cuenta la gran barrera académica que hay entre las dos carreras? Que bueno, la extiendo para que Hugo nos cuente también después qué hay que hacer para entrar en biomates desde biología. Entonces, Kevin. Pues estar un poco loco, querer arruinar tu vida, no. Pues la verdad es que supongo que será una persona que estudia matemáticas, no sé en qué curso estará, pero en el momento en el que empiezas a ver un poco más de modelización y demás, ya propiamente te surge. En mi caso, todo esto surge de un profesor que tuve, el profesor de ecuaciones diferenciales, que ya le interesaba a él todo este tema de Turing y todo este tema de la aplicación de toda esa teoría, que es catedrático de ecuaciones diferenciales, cómo se aplicaba, ¿no? Y ahí te va picando el gusanillo. En general, si es por miedo de no tener base biológica y demás, no hay problema. Ya te digo que yo me tuve que pasar mi primer año de doctorado aprendiéndome un montón de rutas metabólicas de estas de tal, activa tal, y esto está en la membrana y no sé qué, no sé cuánto. Y ahora, a día de hoy, lo único que hago es una flecha y tiro millas. Quiero decir, lo importante es tener la base matemática. Lo que vas a necesitar y lo que vas a aplicar en biomatemáticas es
es las matemáticas, vas a tener que resolver esas ecuaciones diferenciales, saber tratarlas y demás, y siempre vas a estar apoyado de un equipo, en este caso Hugo y el resto de gente que son las que a esas locuras que tú haces en la pizarra, a esos números que te salen en la pizarra les ponen la interpretación, o sea que tampoco es tanto miedo. Yo diría que lo que más se necesita para ir desde mates a biomates es la voluntad, ¿no? De querer aplicarla, de querer aplicar ese conocimiento y buscar. Es cierto que hay muy pocos grupos que verdaderamente hagan, cada vez hay más, que realmente apliquen las matemáticas en este paso de lo que decíamos, esos modelos de conocimiento y no solo un análisis de datos, pero si buscas, se encuentra, ya te digo que voluntad y no tenerle miedo, ¿no? A la biología. Vas a estar súper arropado y súper ayudado por tu equipo seguramente. Bueno, muchas gracias. ¿Y Hugo, para ir de la biología a las biomatemáticas? Pues un poco más o menos lo mismo. Sobre todo voluntad. A lo largo de las carreras normalmente sí que se dan puedes ir cogiendo pequeños retazos de cosas que te pueden inspirar para aprender más matemáticas. Por lo menos yo cuando hice la carrera sí que encontré, siempre cuentas a los profesores que les interesa o que en su línea de investigación trabajan con modelos y siempre suele haber alguien en cada universidad que en su plan docente introduce algo que te puede dar un hilo para empezar a tirar de ahí. Yo, por ejemplo, en mi caso, claramente durante el grado por lo menos fue ecología. Tuve un profesor de ecología que hacía modelización y tal y nos explicó con bastante profundidad el modelo de Lotka-Volterra, que es un modelo que está muy guay. Kevin nos puede contar mucho más de él que yo, pero yo me acuerdo que me gustó mucho y me llamó mucho la atención. Y a partir de ahí, sobre todo, yo creo que hay que ponerle mucha iniciativa. Porque hay que ponerle mucha iniciativa y buscar cosas y ir ampliando. Y por la parte de buscar grupos, yo creo que en cualquier grupo siempre se va a ver bien a un estudiante de doctorado tal que tenga interés en las matemáticas, porque como mínimo desde el punto de vista de los modelos descriptivos es útil. Y yo creo que la gente con un background biológico que no le tiene miedo a las matemáticas es un gran asset, tiene mucho valor en el mercado científico. Ahora, lo que suele pasar con esa gente es que se va más a temas de bioinformática, a modelos descriptivos, porque es de lo que más hay. Y es lo que más fácilmente, como cuando hablamos del productivismo, lo que más fácilmente te puede llevar a resultados publicables. Más que meterte en temas de modelización que suelen ser, de modelos de conocimiento que suelen ser más complicados. Y suelen necesitar supervisión mixta, que como ha dicho bien Kevin, es rara. Son raros los grupos, aunque cada vez hay más, que realmente mezclen matemáticas y biología desde el principio y no solo como algo que sucede al final de los experimentos. Aquí en el CRM, en el Centro de Recerca Matemática de Cataluña, es una barbaridad, es una pasada, porque prácticamente, o sea, tenemos casi un departamento ahí, 6, 7 PIs que están metidos en eso, en hacer biomatemáticas desde el punto de vista de las matemáticas. Entonces, tener la suerte de en España tener un centro de investigación que apueste tan claramente por la biomatemática es una pasada. Y sobre lo que decía Hugo de Lotka-Volterra, es que en mi caso, viniendo de matemáticas, el primer chispazo de, ojo, que la biología también admite matemáticas, fue con Lotka-Volterra. Y a nivel anecdótico, yo llevo ya 2 años, van para 3, dando clases aquí en la UAB en genética en primero, y siempre me peleo por meterles el maldito modelo de Lotka-Volterra y nunca ni nos da tiempo ni a veces te dejan, ¿no? Es un poquito más complicado de lo que planteamos. Pero no sé qué tiene Lotka-Volterra que atrae a todo el mundo. No sé si te acuerdas de él, Imanol. Para nada. Nunca escuché esas palabras. Hay otra pregunta más por el chat, que es si en el equipo tenéis algún informático o si solo usáis herramientas que encontráis
Y añado otra pregunta más, que es ¿qué herramientas usáis? ¿En qué lenguaje programáis? Hugo lo sabrá mejor porque casi todo el equipo está en genética, yo estoy aquí un poquito más solo. Yo diré que tenemos la gran suerte de que nuestro jefe es muy friki de la informática y sabe un montón de informática y es un poco de quien tiramos más de informática. No sé si Hugo quiere hablar. Vale. Nosotros básicamente construimos las herramientas nosotros. El modelo que he descrito es un modelo que está hecho por los alumnos del grupo y por el PI, que también ha hecho gran parte del modelo, ¿no? Con lo cual, nosotros desarrollamos nuestras propias herramientas, básicamente. Porque tenemos una buena supervisión que nos permite hacerlo, ¿no? En plan, estamos arropados y si algo no sabemos hacerlo, normalmente preguntamos y nos ayuda. Y luego, ¿qué idioma usamos? Usamos principalmente Fortran. Bueno, yo uso principalmente Fortran. Otro compañero utiliza C++. Utilizamos otros idiomas interpretados luego para el tema de análisis de datos y tal, porque utilizamos lenguajes poco interpretados para los modelos en sí, porque normalmente implican mucho cálculo y hay que ganar tiempo. Y luego para analizar los datos del output del modelo, pues utilizamos otros lenguajes que nos permiten ir más rápido para hacer plots y todas estas cosas. Sí. Sí, yo principalmente trabajo en MATLAB, dicen por ahí Fortran, preguntando, ¿no? A mí me pasó lo mismo, cuando llegué y vi que era Fortran, pero claro, luego te das cuenta de que cuando se empezó a trabajar el pedazo de modelo, el EmbryoMaker que utiliza Hugo, es que era Fortran lo que se usaba y se ha ido mejorando tanto, pero se ha quedado ahí enquilosado en Fortran, pero es que es una pasada lo que llegan a hacer. No, a ver, a mí la verdad es que yo aprendí a programar entre R y Fortran. Y a mí me gusta Fortran por el hecho de que es muy sencillo, ¿no? Entonces, a mí, francamente, me parece que si tuviera que enseñar a programar a alguien, Fortran es una buena punto de partida, porque es muy sencillo y te pone las cosas muy claras respecto a lo que es la memoria, lo que es alocar una variable y tal. Evidentemente, es puede ser muy tedioso porque, para hacer muchas cosas porque es muy básico, pero el hecho de que sea muy básico también te hace bastante fácil ver cuando te has equivocado, porque al final todo es muy sencillo. No está haciendo cosas que tú no veas que está haciendo. Y preguntaban por ahí que a qué me refería para lo de considerar que fue un gran salto a empezar a utilizar dimensiones decimales. El tema es que, bueno, hasta que Mandelbrot salió con la idea de la dimensión fractal, al final la geometría se movía en dimensiones enteras, ¿no? Puede ser una línea que es dimensión 1, puede ser un plano que es dimensión 2 o puede ser un volumen que es dimensión 3. Los organismos, sin embargo, no son una dimensión entera, no ocupamos todo el volumen. Por ejemplo, yo no ocupo todo el volumen de esta sala. No ocupo todo el volumen de un sistema de referencia cúbico o esférico, sino que tenemos esquinas y tenemos una morfología que ocupa el espacio, en nuestro caso, mejor que un plano, porque al final la morfología de seres humanos es un plano doblado. Ocupa el espacio mejor que un plano, pero no llega a ocuparlo totalmente. No ocupamos todo el espacio a nuestro alrededor. Darnos cuenta de eso, por ejemplo, nos sirvió para tener una buena medida de la complejidad de un organismo. Y yo que me dedico a complejidad, pues para mí eso fue muy importante. De hecho, mis primeros trabajos fue simplemente aplicar esta medida para medir la complejidad de las estructuras biológicas. Porque lo más intrincada que sea una estructura, lo mayor es su dimensión, porque ocupa mejor el espacio. Sí, creo que igual se referían más por dimensión decimal, es dimensión fractal, ¿vale? O sea, sí. El trabajo de Hugo con los dientes, con la complejidad de los dientes de los simios, metiendo fractales, a mí yo cuando me empezó a explicar, yo dije en plan, ¿dónde va este flipado con los fractales aquí?
Y de repente fue como, hostia, que tiene sentido. Cuidado. No sé si hay algo más. Decían por ahí arquitectura aplicando en la cantera. Es que es un poco así, o sea, quizás de aquí también salga otra hora y media de charlar porque hay una brecha entre la investigación o la investigación biológica y la informática y los modelos informáticos más avanzados y demás, ¿no? Sí, pero La- yo sí que creo que en la universidad es necesario, bueno, en los grupos multidisciplinares también es necesario que haya informáticos. Y me acuerdo de estar hablando con una persona que estaba en un grupo de investigación y que me contaba que la forma en la que se basaban en el código los unos a los otros era por email, que no tenían un GitHub ni nada así, que alguien hacía un script y se lo mandaba a otro por email, otro hacía un cambio, se lo mandaba a otro por email y tenían el mismo script con 20 versiones distintas, cada uno tenía su versión, no se sabía cuál era la buena, cuál la mala, qué hacía cada una, simplemente cada uno hacía un poco lo que le daba la gana y, hombre, tampoco creo que haga falta que todos los equipos de investigación tengan un informático a tiempo completo, pero unos mínimos sí que son necesarios y un informático puede ayudar mucho a que existan esos mínimos. Y si vosotros hacéis la de mandaros los scripts por email, no me lo digáis. Los scripts por email no, pero yo voy a confesar que en EmbryoMaker por dentro hay algunas variables que se llaman Hugo A, Hugo B, Hugo C, Kevin A, Kevin, porque las vamos necesitando, ¿no? Sí. Las variables es un poco lío. Y sí, a veces depurar o pasar el pedazo de modelo que es EmbryoMaker a un lenguaje más moderno seguramente fuera una buena idea, ¿no? Pero bueno, mientras funcione, Pregunto mientras también tire. si el modelo del EmbryoMaker de Fortran es público y si no lo es, ¿por qué? Sí que es público. El tema es que nuestro grupo de investigación estaba basado en estuvo basado en Helsinki, Finlandia, durante determinado tiempo y ahí estaba en la página web y es público. El tema es que ahora mismo si lo buscáis es posible que no lo encontréis porque estamos cambiándonos a la Universidad de Barcelona full. Estamos al final del proceso y todavía no sé si se puede acceder. Debería ser posible, pero es posible que en Finlandia ya nos lo hayan quitado del repositorio y ahora lo tenemos que meter aquí. Pero sí, es público, es software público, ¿no? Y si quieren el código, nos pueden mandar me pueden mandar a mi email o a nuestro supervisor y no hay ninguna razón para no compartirlo. Pues sí, ¿Dónde fue el artículo? se ofrece, dice que aviséis si hay problemas y él es informático, entonces os podrá ayudar. Que lo quiere por email. Con el Hugo A, Hugo B, Hugo C, Hugo D. Ostras, por favor, si alguien Realmente ahí tengo es que no solo entre... pongo HC. Tengo una I que es IHC, que es mi I, por si acaso. Bueno, pues el jefe de los Lux es IHC. Yo era Kevin A, Kevin B, Kevin C y luego Kevin AA, Kevin B. Y mira que yo solo hice una funcionalidad que no sé si la seguís usando de ese modelo. No, desapareció. Vaya. Os hemos cargado los Kevins del modelo. Vaya. Una cosita muy tonta de un gradiente discreto. Bueno, yo creo que si no hay más preguntas podemos terminar ya la charla, que hemos estado hora y media hablando. Yo no esperaba ocupar tanto, ¿eh? Sí, ha sido muy interesante tanto la charla en sí como la post-charla. Me alegro mucho de que haya habido varias preguntas, que siempre enriquecen muchísimo lo que se habla. Y bueno, esto quedará subido en YouTube, así que si lo estáis viendo en diferido desde YouTube también podéis hacer preguntas y se las haremos llegar a Kevin y a Hugo. Y bueno, Hugo, cuando esté subido el modelo a la web, avísanos y lo compartiré internamente para quien pueda estar interesado. Y bueno, yo tengo por ahí el Insta. Gracias. Creo que en la presentación estaban los correos, no sé si llegaron a ver, que me pregunte quien sea lo que quiera. Y bueno, muchísimas gracias, Kevin, Hugo, y nos vemos. Hasta luego.